día de hoy me complace presentar a Juan Carlos Orozco, autor del libro El marketing hizo clic. Aparte de ser un gran amigo y un experto en marketing digital, realmente me complace tenerlo por la creación de este libro, que lo recomiendo a todos porque tiene que ver con los conceptos y herramientas básicos del marketing digital. Juan Carlos, bienvenido a este programa El Cliente. Muchas gracias, Marco. Encantado. Cuéntanos un poco cómo surgió este libro, cómo te inspiraste en hacer un libro que realmente es bastante didáctico y muy interesante porque te va contando paso a paso todo lo que está ocurriendo actualmente. Y aparte, algo que también me gustó es que no es un libro estático, sino que es interactivo, donde también te puedes entrar por la web, también puedes generar un enlace, hay actualización, hay una serie de tutoriales y te va guiando, y me parece espectacular para los momentos actuales. Muchas gracias, Marco. Sí, la inspiración fue porque de alguna manera, y conozco que tú también tienes esa vocación, empezamos en algún momento con la docencia. Exacto. Y parte de lo que yo enseñaba venía, o enseño todavía más bien, tiene que ver con ese mundo que se une entre lo que se hace presencialmente, físicamente, offline, y lo que se hace digitalmente y cómo se integra, porque en muchos casos esto comenzó siendo como una suerte de mundo paralelo y no se llegaba a integrar. Y se decía mucho, tienes que hablar con sistemas, y con quien tenías que hablar era con marketing. Claro. Entonces, el libro surge de la necesidad de integrar estas cosas y de explicarlas de la manera más didáctica posible en base a esta experiencia docente, pero que además haga en la práctica lo que predica. O sea, como tú bien dices, está en físico, impreso, con principios básicos que seguramente no cambiarán o cambiarán muy poco en mucho tiempo, y está en digital vivo para poder actualizarse en lo que tenga que actualizarse. Tú decías en tu libro que el Perú tiene más del 70% de la población está conectada a Internet, como 24 millones de personas entre 8 y 70 años. Esto me sorprendió, este dato, porque entonces quiere decir que vivimos en Internet.98 te habrás dado cuenta que esto se hace más latente porque más allá de eso hay 98% de acceso a Internet para cualquier cosa a través de smartphones. Y de hecho hay más smartphones que habitantes. Exacto. Lo cual quiere decir que, si bien es cierto, no el total de la población tiene smartphones, mucha gente tiene más de uno, y muchas provincias y no solo la capital, tiene ese acceso a través de estos planes. Ya ni siquiera estamos hablando de celulares, sino de smartphones. Los planes de las grandes telcos ahora incluyen que puedas tener ese acceso al WhatsApp, a las redes sociales y a cantidades de datos que les permiten ver YouTube. De hecho, una cosa que no está allí, pero que se propone después en la parte web del libro es, ¿sabías que YouTube ahora es también un canal de visualización de casa, de familia? O sea, como ahora estamos también invadidos de Smart TVs, la familia ve YouTube en la sala. Claro. Ya no solamente a nivel individual. Entonces, esta digitalización nos comienza a, no quiero decirle invadir, que suena así súper negativo, pero sí a formar parte del mundo completo. Mucho de los temas de las redes es entretenimiento, en gran medida. Un estudio que nosotros mostramos de Ipsos, había un poco porcentaje de conversión a la venta, pero sí al entretenimiento, al goodwill con la marca. ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque, claro, yo tengo una atención, yo me paro porque me pareció gracioso, sobre todo en esta red que está creciendo mucho como TikTok, me pareció interesante, y tal vez dentro de la adicción que yo tengo de entrar a las redes, lo hago justamente para cubrir ese momento de ocio y disfrutar, y no necesariamente para saber exactamente qué me ofrece una marca u otra. ¿Tú cómo ves esta apreciación que te la suelto? Bueno, es cierta, pero el marketing digital, en todo caso la comunicación y la venta digital, no es solamente el tema de redes sociales, y esa es otra cosa que yo también soy muy enfático cuando enseño y cuando hablo con nuestros clientes.
el corazón de la presencia digital está en la web. Las redes sociales son satélites que tienen que interactuar, sí, para entretener, para generar una conexión. Pero así como hay esa interacción, tú sabes que entre los 10 contenidos más consumidos por los peruanos en YouTube, los peruanos somos los más youtuberos de toda Latinoamérica, consumimos 100 millones de horas al mes. 100 millones de horas al mes. Pero los top 10 contenidos tienen que ver, sí, hay entretenimiento entre los top 10, pero la otra cosa que hay es conocimiento y tutoriales. O sea, la gente sí quiere conocer cosas. Y el otro tema es esta democratización de la billetera digital con Yape, con Plin. Antes no había una tamalera, un bodeguero, un heladero. Claro, que ha crecido que mucho. tú puedas hacer, ¿no? el Yape. Y la otra cosa que sucede es en los marketplaces de Facebook e incluso en los grupos de WhatsApp, la gente pregunta, dice qué cosa quiere, se convence y te paga. ¿Por qué crees que grandes empresas y acá en el Perú importantes empresas no le dan tanta importancia en la web? Creo que trabajamos muy mal la web. Estamos muy metidos en trabajar las redes sociales, pero las webs de las compañías son aburridísimas. Y son lo que dices tú, la visión, la misión, la parte ecológica, y se quedó ahí durante meses estática. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, porque siempre hemos querido adaptar lo que ya conocemos a lo nuevo para sentirnos más seguros y más familiarizados. Tener el check de que ya tengo web. Exactamente. Y nos olvidamos que las redes sociales no son de nosotros. Las redes sociales son del señor Zuckerberg, son de otros señores de China, si quieres, en TikTok. Y lo único que tenemos control nosotros total del look and feel, de lo que vamos a decir, de cómo lo decimos y de la temporalidad es en nuestra web, que es nuestra suerte de RUC digital. Y las únicas webs que tienen más movimiento son las que están dedicadas exclusivamente al tema de e-commerce. Pero las que tienen ese mix no necesariamente tienen ese problema. Y no quiere decir que abandonemos las redes sociales, simplemente tenemos que estar compenetrados y complementados. Hay un capítulo interesante también en este libro que se llama Tendencias y Predicciones del Futuro, que ya es presente, ¿no? Un futuro con inteligencia artificial, con códigos QR, con realidad aumentada. ¿Cuánto crees que hemos consumido de este futuro o cuánto tenemos todavía para avanzar en este futuro, ¿no? El QR revolucionó a raíz de la pandemia, pero cuando salió antes nadie le hacía caso, ¿no? A raíz de la pandemia todos empezamos a escanear el famoso QR. La realidad aumentada yo creo que todavía no ha calado lo suficiente. Podrías tener realidad aumentada hasta para ropa, para comprarte algo, para comprarte un diseño, ¿no? Para, por ejemplo, en realidad aumentada para diseñar tu casa, ¿no? Y no se está utilizando tanto. Y como sí se utilizan en otros países, por ejemplo, IKEA utiliza muchísima realidad aumentada donde tomas la fotografía de un mueble y de ahí la llevas a tu casa y lo miras cómo va a quedar, ¿no? Sí, yo creo que es un tema simplemente de tiempos y de que las cosas que nos muestren sean realmente de buena calidad. Por ejemplo, en la pandemia, Sephora en Estados Unidos, en maquillaje, era mucho de que la gente pruebe ahí mismo en la tienda y eso ya no podía hacer. Entonces invirtió mucho en tecnología para un app y también para espejos digitales en sus tiendas para que la gente vea cómo le quedan las cosas, pero de manera hiperrealista. Es un poco parecido a lo de los filtros que todo el mundo usa para ver cómo se ve con bigotitos o en tipo personaje de Disney. Exacto. O sea, si llegas la misma analogía, a hacerlo de una manera mucho más importante en cuanto a calidad, eso va a ser todavía más significativo, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué recomiendas comprar este libro? Y además entiendo que no solamente está en el Perú y que ha sido una edición peruano-colombiana, ¿es así? Sí, correcto. Bueno, lo recomiendo por lo que estábamos comentando hace poco. Es un tema que da conceptos básicos interesantes para que podamos desarrollar desde quienes recién empezamos y emprendemos algo a nivel marketing digital hasta quienes estamos a cargo como gerencias de marketing o project manager de las marcas. Y sí, efectivamente es un orgullo que es una colaboración de una editorial colombiana, Alfa Editorial, y una editorial peruana, Mesa Redonda. Y este libro está publicado y comercializado en Colombia, en todo Centroamérica y en Ecuador y Perú. Bueno, felicitaciones, Juan Carlos. El marketing hizo clic. Muchas gracias por estar acá en El Cliente. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Marco. No, gracias.